¿Qué tal, amigo? Te habla tu amigo Marco Antonio Córdoba. Bienvenido nuevamente a este tu canal, El Aula Virtual. Hoy quiero hablarte de uno de los dispositivos más sencillos que usamos todos a diario, generalmente hasta el más pequeño de la casa, y que no estamos conscientes de ello. Te estoy hablando del interruptor. ¿Dónde lo usamos? Todos los días cuando prendemos o apagamos las luces en nuestra casa. Todos los días cuando estamos escribiendo en la computadora al estar accionando, dándole clic al ratón. Cuando te subes al carro, al momento de abrir la puerta, al momento de darle marcha a nuestro auto, al momento de pisar el pedal, al momento de subir o bajar los vidrios de las ventanillas, cuando accionamos una calculadora, cuando accionamos nuestro microondas, prendemos nuestro televisor, nuestro equipo de sonido, nuestra consola de juego, la lavadora, el ventilador, etcétera. Como ves, el interruptor está en todos los aparatos electrodomésticos y electrónicos y no hemos tomado conciencia de que todos los días lo accionamos. Vamos a hablar de este tema. Bienvenido a El Aula Virtual. Recuerda que el principio fundamental para transmitir una corriente eléctrica es el contacto entre dos conductores. Cuando tenemos dos conductores energizados y uno hace contacto con otro, va a transferir su energía eléctrica al segundo. Ese es el principio más elemental en el que se basa el funcionamiento de los interruptores. Vamos a ver unas prácticas para poder entender el funcionamiento de este mecanismo. Para poder accionar nuestro foco o cualquier carga monofásica, puede ser una resistencia, un motor, un ventilador, etcétera. Para este caso vamos a usar este foquito azul. Observa que es necesario llevar los dos polos, ya sea la fase y el neutro, o las dos fases si se trata de un elemento a 220 aquí en México, hacia la carga, en este caso el foco. Observa, aquí tenemos una fase y un neutro. Y observa que cada una se va y se conecta hacia los dos extremos del foco. Cuando nosotros alimentamos el circuito, entonces la lámpara debe encender. Ahí lo tenemos. Ahora observa las modificaciones que le hicimos al circuito. Sigue teniendo el mismo recorrido. La fase va hacia una terminal del foco y el neutro va hacia la otra terminal. Solamente que observa lo que agregamos. Estas dos laminillas de aluminio. ¿Qué es? Viene siendo nuestro interruptor. Eso es lo que quiero que observes. Es lo que tiene un interruptor por dentro. En realidad la función de un interruptor es que dos materiales conductores, en este caso esta terminal representada por el aluminio de arriba y esta otra terminal por el aluminio de abajo, hagan contacto o bien interrumpan su contacto. De esta manera van a permitir que haya continuidad o bien no haya continuidad. Así, accionando este mecanismo podemos encender nuestra carga o bien desconectarla. Observemos otra vez. Observa la forma en la que está dispuesto nuestro interruptor de aluminio. Se parece al símbolo genérico de un interruptor. Yo creo de ahí sacaron la imagen para ese interruptor. Vamos a accionarlo una vez más. Encendido, apagado. Contacto cerrado, contacto abierto. Otro método muy común, sobre todo en los sistemas electrónicos, es deslizar
un material conductor entre dos terminales fijas. Observa, voy a hacer este ejercicio. No intentes realizarlo en casa, yo sé lo que estoy haciendo. Observa, si nosotros deslizamos esta laminilla de tal manera que pase hacia la otra terminal, se hace contacto entre las terminales de aluminio y permanece el foco prendido. Cuando yo interrumpo este contacto deslizando mi plaquita hacia un lado, se ha interrumpido la continuidad. Una tercera forma de accionar nuestro interruptor es a través de mecanismos que presionan con un material conductor ambas placas. Observa. Presionamos, enciende. Quitamos la presión y se apaga. Presionamos, enciende. Este método es muy utilizado en la industria. Generalmente le llamamos pulsadores o push buttons. También en muchos objetos de la electrónica, tales como los botones de las calculadoras, los teclados, y también existen micropulsadores. Observa las modificaciones que le hicimos al circuito. Agregamos una lámpara B. Tenemos la lámpara A, la lámpara B. Observa que ambas tienen su neutro. Y la fase se la vamos a hacer llegar a través de esta terminal A a la primera lámpara, a través de esta terminal B a la segunda lámpara. C es el común, el que nos va a llevar la fase, y la podemos conectar ya sea hacia A o hacia B para seleccionar la lámpara 1 o la lámpara 2. Ejemplo, si conectamos C con A, hacemos contacto en estas placas, prende la lámpara A. Si cambiamos nuestro contacto hacia C con B, ha prendido ahora la lámpara B. Observa, este tipo de interruptores generalmente se llaman selectores. Es el principio del interruptor que le llamamos nosotros interruptor de escalera. Tenemos un común que puede conectarse hacia un extremo o bien hacia otro extremo. Reitero, no hagas estos ejercicios con la mano como lo estoy haciendo yo. Es sumamente peligroso. Yo he tomado las medidas de precaución necesarias para hacerlo y conozco el funcionamiento y me estoy asegurando de que yo no forme parte del circuito. Una vez realizadas estas observaciones en la práctica, déjame te explico que tenemos un símbolo genérico para señalar al interruptor. Aquí tenemos su símbolo. Se parece al de las laminillas de aluminio que hicimos en la primera práctica. El símbolo de arriba nos está indicando genéricamente un interruptor con sus contactos abiertos, es decir, su continuidad está interrumpida, mientras que el símbolo de abajo está accionado, es decir, hay continuidad entre las dos terminales del interruptor. A estas dos posiciones se les llama posición abierta o posición cerrada. Cuando un interruptor generalmente, sin accionarse, permanece en una de las dos posiciones, se dice que está normalmente abierto o bien normalmente cerrado. Los parámetros principales que debemos de conocer en un interruptor es su capacidad para manejar corriente y tensión, es decir, sus valores máximos de trabajo para una tensión y obviamente para la corriente, que a veces también sencillamente vienen especificados en potencia, ya que en base a eso vamos a poder tomar una decisión si es útil o no es útil para ciertos circuitos. Adicional a esto, debemos de saber qué tipo de interruptor, la forma de su construcción física, para ver si nos es útil o no nos es útil
en nuestro proyecto o en nuestra instalación. Y como tercer elemento, es bien importante que conozcas todos los contactos y terminales que debe tener nuestro interruptor, ya que de ahí depende la amplia gama de posibilidades que nos permita de funcionamiento. En la electricidad, generalmente los interruptores se clasifican en cuanto a su polo y a su tiro. El polo es cuántos conductores te permite accionar al mismo tiempo. Aquí tenemos un interruptor de un polo. Generalmente nos permite accionar o desactivar un conductor. Luego tenemos el mismo interruptor, pero accionado con la misma palanca. Está diseñado para interrumpir dos conductores simultáneamente. Este interruptor es un interruptor de dos polos, un tiro. Ahora tenemos el mismo interruptor, pero diseñado para poder interrumpir tres conductores al mismo tiempo. Entonces, en este caso es un interruptor de de tres polos, un tiro. Aquí tenemos ahora un interruptor de cuatro polos, un tiro. Observa que puede interrumpir cuatro conductores simultáneamente. La rayita vertical significa que se va a accionar todos los interruptores al mismo tiempo. Es decir, va a accionar todos los polos, ya sea los desconecta o los conecta de manera simultánea. No te preocupes muy bien si hay diferencia en la simbología que tú conoces. Yo estoy utilizando una simbología muy genérica. Aquí tenemos ahora un interruptor para un solo polo, pero tiene la cualidad de conmutar hacia un lado o hacia el otro lado. A eso es a lo que nos referimos cuando le decimos tiro. Entonces, un interruptor de un polo y dos tiros, hacia el tiro A o hacia el tiro B. Este es genéricamente el interruptor que conocemos como interruptor de escalera, o bien que también lo manejamos como selector. Análogamente también tenemos ahí uno de dos polos, dos tiros, tres polos, dos tiros, cuatro polos, dos tiros. Observa, recordamos, el polo es el conductor que se puede o que se quiere interrumpir. Así, si este tiene capacidad para interrumpir cuatro conductores, entonces es de cuatro polos. Si tiene capacidad para uno, es de un polo. Y el tiro se refiere a la capacidad de conectarse hacia una terminal o a cuantas. En este caso este es de un tiro y estos son de dos tiros. Estos son dos símbolos que se usan de manera genérica también en las instalaciones eléctricas residenciales o de alumbrado. Generalmente este se refiere a este mismo interruptor de arriba. Un polo, un tiro, lo que le llamamos un apagador. Y este otro se refiere a este otro. Un polo, dos tiros. También lo que dijimos es el apagador escalera. Y me dirás, ay Marco, como que te levantaste muy desorientado. ¿A poco hay de cuatro polos? No, si hay hasta de más. ¿Qué te parece uno de 8? Aquí te va la imagen. Tenemos un microinterruptor de 8 dips. Solo que en electricidad es más escaso utilizarlos. Pero acuérdate, estamos hablando de forma genérica, tanto en electricidad como en electrónica. En electrónica también se manejan estos interruptores. Recordarás que te hablé también de los interruptores pulsadores, aquellos donde nosotros presionamos con algún mecanismo y hacemos que dos terminales hagan contacto entre ellas. Generalmente se simboliza de esta manera. Tenemos la terminal A, la terminal B, y tenemos
el elemento que va a hacer que haga contacto una con otra. Cuando nosotros lo accionamos, vamos a presionar de arriba hacia abajo. Y aquí lo dibujé en verde. Aquí vemos el interruptor ya está accionado, está haciendo contacto a través de este elemento intermedio y con ello permite que circule la corriente. Este interruptor, cuando generalmente está en posición abierta, ¿qué dijimos? Se llama normalmente abierto. Cuando tú leas en los interruptores la NO, no se refiere a on, de encendido, se refiere que sus contactos están normalmente abiertos, solamente que generalmente lo ponemos en inglés. Normalmente open en inglés, ¿verdad? Abierto. Pero también existe el que está normalmente cerrado, close en inglés, cerrado. Observa, tenemos un interruptor que generalmente está en posición cerrada. Entonces permite el paso de la corriente. Y cuando nosotros lo accionamos, en este caso el verde, interrumpimos el paso de la corriente. Entonces arriba tenemos un interruptor pulsador o un push button en posición normalmente abierta y abajo tenemos en posición normalmente cerrada. Este tipo de interruptores son ampliamente utilizados en la industria. Aquí tenemos una imagen. Tú generalmente esto ves por fuera de los tableros. Por detrás tienen una serie de contactos montables e intercambiables que nos sirven para modificar el mecanismo del interruptor. Pero en electrónica también los manejamos. Son diferentes. Aquí tenemos un ejemplo. Reitero, en la industria es muy normal que con un solo pulsador, un solo push button, accionemos una serie de contactos intercambiables, te lo dije, por lo que se puede diseñar el tipo de pulsador que queremos. En este caso, aquí tenemos en un solo botón, podemos accionar para 4 polos, pero están dispuestos, observa, 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. Cuando nosotros lo accionamos, estos 4 polos van a cambiar de posición. Tenemos este otro tipo de interruptor. Este es un selector. Observa que tiene una terminal común y puedes seleccionar entre varias terminales hacia dónde quieres dirigir tu energía eléctrica, hacia cuál de todas las terminales con las que cuente. Por eso se llama selector, ya que vas a seleccionar cualquiera de las terminales a las que vas a dirigir tu energía eléctrica. Este es uno de los interruptores más utilizados en la electrónica, sobre todo en todos aquellos dispositivos que tengan teclados, teclas pulsadas para poder accionar cierto funcionamiento. Observa que tenemos dos terminales, la roja y la morada. No hacen contacto, están entrelazadas pero no hacen contacto. Cuando nosotros ponemos un metal o un conductor arriba de estas plaquitas, estos conductores, entonces es cuando se realiza el contacto. En este caso nosotros ponemos un elemento conductor que haga contacto entre estas dos terminales. En ese momento ya lo hemos accionado. Vamos a ver un corte de perfil. Tenemos nuestro conductor morado, nuestro conductor rojo y tenemos una membrana flexible que hace la función de un muelle o de un resorte. Mantiene al elemento que va a hacer contacto, lo mantiene separado. Y en el momento que nosotros pulsamos, los acciona o hace que estos dos elementos se contacten. En general estamos hablando de un botón pulsador, un push button, solamente que con una construcción diferente. Es una forma general de darte un panorama de los interruptores. En realidad el campo es muy amplio, ya que la gran variedad obedece también al tipo de accionamiento del interruptor. Por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahorita es
un interruptor manual común y corriente que nosotros accionamos todos los días. Pero hay interruptores de accionamiento electrónico, de accionamiento inalámbrico, por ejemplo, de Bluetooth o radiofrecuencia. Hay interruptores de accionamiento magnético como los contactores, los relevadores. Hay de accionamiento magnetotérmico como los breakers, de accionamiento por luz, por infrarrojo, de accionamiento por sonido, etcétera. Hay una gran variedad y formas de accionar un interruptor, tanto eléctricas como electrónicas. Pero generalmente el interruptor cumple una sencilla función: interrumpir la continuidad o permitir la continuidad entre dos conductores o más. Así de sencillo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Lo viste aquí en el aula virtual con tu amigo Marco Antonio Córdoba. No olvides suscribirte, comentarlo, compartirlo. Hagamos de esta aula el aula virtual más grande. Te veo en nuestro próximo video. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Lo viste aquí en el aula virtual con tu amigo Marco Antonio Córdoba.